Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y nos hemos trasladado directamente a la sede de Renta 4 en Madrid. ¿Por qué? Porque tenemos una hora de contenido altamente interesante. Una hora en la que vamos a hablar de planificación financiera con mayúsculas, y lo vamos a hacer desde distintos ángulos de vista. Vamos a hablar de fondos de inversión, vamos a hablar de planes de pensiones para autónomos, vamos a hablar también de seguros de vida en la planificación financiera. La verdad es que vamos a intentar comprender qué papel deben jugar cada uno de los vehículos, cada uno de los productos que tenemos a nuestra disposición a la hora de componer una cartera siempre pensando en el largo plazo, con un asesoramiento activo y buscando pues una planificación patrimonial para que es director general consejero de Renta 4, decía, también es nuestra casa porque llevamos mucho tiempo caminando de la mano, fomentando el ahorro inteligente, la educación financiera y ese paso, como decís vosotros, desde hace ya muchos años. Junta a Susana, coincidiendo desde el principio de los 90, intentando hacer fácil para las personas algo que suele entenderse como muy complicado, que son las finanzas y la planificación patrimonial y planificación financiera, que está al alcance de cualquier persona. No solo estar pendiente de las pantallas en el día a día, que es los viernes por la mañana. Bueno, planificación patrimonial. ¿Qué es exactamente la planificación patrimonial? Cualquier familia es similar a una empresa en el sentido que tiene que planificar los eventos previstos que vienen a futuro y algunos imprevistos, y para eso pues habrá que ir ahorrando poco a poco, habrá que determinar primero cuáles son esos hitos, depende de cada familia, una futura boda o incluso compra de una casa, y desde luego algo. A Dios gracias, cada vez vivimos más tiempo y por tanto habrá que tener más patrimonio acumulado y ahorrado. Esto, cuanto antes se empiece, mejor será el resultado. Bueno, cuanto antes se empiece, porque tenemos la octava maravilla del mundo, que es la magia del interés compuesto. Y luego cuando decías lo de largo plazo, porque cada vez vivimos más, pero además Así es, pero si tenemos en cuenta que la esperanza de vida, pues ya se estima que las personas que nacen ahora mismo pueden vivir más de 100 años, y aunque la edad de jubilación se fuera a los 70, a 75, que parece muy lejos que eso vaya a ocurrir, el número de años que hay que complementar la pensión, quien la tenga, pues va a ser muy relevante, y para eso hay que empezar a ahorrar cuanto antes. Y como decías tú, la magia del interés compuesto, que al final es que los propios intereses o los propios rendimientos generan a su vez nuevos rendimientos, lo que hace es que cuanto antes se empiece, la curva es exponencial hacia arriba. Bueno, yo solo digo, en esto del ahorro, el tiempo juega a favor. Se lo digo a mis compañeros, a mis hijos, y bueno, yo soy una auténtica evangelizadora del ahorro a largo plazo y del ahorro constante y periódico. Oye, hablábamos de planificación patrimonial. ¿Qué diferencia hay con el asesoramiento financiero? ¿Es lo mismo? Bueno, la planificación patrimonial lleva distintos pasos. Primero, determinar cuáles son los distintos objetivos que se quieren cubrir. Luego, establecer
qué cantidad de dinero se va a necesitar para esos objetivos y, en tercer lugar, el determinar qué ahorro hay que hacer mensualmente para llegar a ese objetivo. El asesoramiento financiero puede ser quizás mucho más puntual, pero desde luego que la planificación financiera y patrimonial abarca mucho más que solo el asesoramiento financiero puntual. Cuando dices abarca mucho más, ¿incluye también alternativos y líquidos o incluye también un asesoramiento fiscal? No cabe duda que la parte fiscal es fundamental. Aquí, afortunadamente, en España, pues tenemos uno de los vehículos fiscalmente más eficientes de toda Europa, que son los fondos de inversión. Cualquier ciudadano con 1.000 euros puede ir pasando de fondo a fondo a lo largo de su vida sin tributar hasta que no lo vaya a rescatar al final, y por tanto la fiscalidad es muy relevante. La fiscalidad también por aportaciones a planes de pensiones, que luego se comentará, aunque sí que ha habido una reducción muy significativa, pero desde luego la parte fiscal es importante, y la parte de líquidos depende de el patrimonio que se pueda poner en un inicio y luego lo que se vaya ahorrando. La gran ventaja es que, si estamos hablando de ahorro a largo plazo, los ilíquidos, que nunca deben superar un determinado porcentaje de la cartera de una persona, siempre hay que contar con que tienen poca liquidez a corto plazo, y por tanto, incluso para esta planificación financiera y patrimonial, es muy interesante contar con una parte con ilíquidos. Depende muchísimo de cada persona, pero desde luego que sí que tiene cabida el introducir algunos productos ilíquidos que son a más largo plazo. Cuando hablamos de ilíquidos, hablamos, ¿cuál es el abanico? Porque el ramillete es muy amplio. El ramillete es muy amplio. Hay fondos de inversión que no tienen liquidez a corto plazo, hay fondos que en español está mal traducido, de capital riesgo, porque da una sensación de riesgo que no siempre es tal. Hay también fondos de deuda de largo plazo que no tienen liquidez a corto plazo, y al final, ¿cuál Habrá muchas de las personas que ahora mismo nos estén escuchando que digan, vale, esto me suena muy bien, pero hacer la planificación, cuáles son sus ingresos, ver cuál es el ahorro que necesitan y, por tanto, cuánto deben gastar. Esto es muy fácil decirlo, y desde luego que para muchas familias podría ser muy complicado, pero la necesidad del ahorro, las familias deberían considerarla casi como el recibo de la luz, el recibo del agua o el recibo del teléfono. Duele siempre, pero desde luego que el que no renuncia a consumo actual no va a poder tener ese consumo futuro. Bueno, yo creo que no duele el ahorro. Todo lo contrario, reconforta, porque te da tranquilidad y certidumbre de cara al largo plazo. Lo que pasa es que lo tenemos como un poco maldito. Somos una sociedad que premia mucho el consumo y castiga el ahorro, pero desde mi punto de vista te da mucha tranquilidad. Debería darla, pero es cierto que ahorrar supone un esfuerzo. Esto casi es como ponerse a dieta, ¿no? Ponerse a dieta. Hay que renunciar a cierto consumo actual para poder ahorrar, invertir y tener posibilidad de mayor consumo futuro. Al final, el no pensar en el futuro y no pensar en los problemas, no solo de la jubilación, pero el de la jubilación va a ocurrir a todas las personas, no quiere decir que el problema no esté ahí dentro de 5, 10, 15, 20 o 30 años. ¿Es caro la planificación patrimonial? No, en absoluto, no es caro en absoluto. Al final lo que se va a hacer es invertir en distintos productos
que tienen comisiones muy razonables y desde luego que no es un servicio que sea caro en absoluto y es muy recomendable para todas las personas. Y al final, que lleva también aparejado mucho ahorro periódico, el ahorrar periódicamente, el invertir periódicamente, lo que hace también es diluir y diversificar el riesgo, porque el momento de entrada de los mercados, ya sea de renta fija, renta variable, pues también se diversifica. Por tanto, es recomendable por muchas razones. ¿Por qué hacerlo con Renta 4? Llevamos haciéndolo, como hemos comentado, más de 3 décadas y nuestros clientes nos avalan. Tenemos ya más de 140.000 clientes propios y nosotros, una de nuestras funciones como entidad es ayudar a nuestros clientes en ese camino de pasar de ahorrador a inversor, que desde luego que con la planificación patrimonial sí que se consigue pasar de ese ahorrador a inversor y al final, como decías tú, produce satisfacción, aunque eso se ve como en las dietas cuando ha pasado un cierto tiempo. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Ha sido un auténtico placer y hablamos el viernes para tomar el pulso a los mercados. Un auténtico placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y hablamos el viernes. Gracias. Bueno,